Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Uno de los orgullos nacionales de nuestro país sin duda debe ser nuestro sistema democrático y las garantías que él mismo ofrece. A su vez también contar con una corte electoral que nos da garantía y tranquilidades a todos. Y que más allá de que la tecnología ha avanzado y que el voto electrónico ha avanzado y que todo va para ese lado, el hecho de pensar que vamos a dejar de tener un sistema electoral como funciona hoy aquí en Uruguay nos va a traer por lo menos algo de nostalgia y algunos de repente algo de preocupación. El tema es que el orgullo nacional es un orgullo nacional, pero cuando hablamos de plata siempre está en rojo. Y en definitiva eso hace a la propia calidad del trabajo que allí se tiene que cumplir. Y de repente no hablamos de estos temas cuando estamos a 4 o 5 años de las elecciones, pero cuando la próxima elección se va acercando, como que el tema vuelve a instalarse. Y justamente en la pasada jornada el diario El País escribió un artículo que dice: la Corte Electoral no llega a fin de año y pide más recursos en la rendición de cuentas. Le dieron 100 pesos por votante para organizar las elecciones del año 2024. Un ministro dijo que será casi como hacer magia. Bueno, con esta realidad vamos a enfrentar no solamente una elección interna de los partidos, sino una elección nacional, seguramente un balotaje y seguramente e inexorablemente las elecciones municipales. Quiere decir que hay 4 eventos donde la Corte Electoral es la principal responsable. Bueno, justamente ayer en ese artículo algunos de los ministros integrantes de la Corte Electoral se expresaban y nosotros queríamos también tener la posibilidad de hablar sobre este tema con uno de ellos, y es por eso que convocamos ahora para conversar sobre estos temas al ministro de la Corte Electoral, Alberto Castelar. ¿Cómo está, Castelar? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? Un saludo para usted y su audiencia. Castelar, más o menos coincide con la reflexión que hice al comienzo de esta conversación. Sí, parcialmente coincido. A ver. Y quiero, para darle tranquilidad a usted y a su audiencia, que los procesos electorales y las garantías electorales de las cuales la Corte Electoral puede jactarse de ser reconocida por todos los sistemas políticos del mundo, eso está asegurado. Los problemas que tiene la Corte en materia de presupuesto son más bien para el funcionamiento cotidiano de la Corte. Cuando tenemos por delante un acto eleccionario, los recursos siempre están y el acto eleccionario siempre resulta, como hasta ahora, exitoso y garantizando a todos los ciudadanos el voto, la identidad del voto, el secreto del voto, en fin, las garantías electorales básicas que son, como usted bien dijo, orgullo de nuestro sistema electoral. Eso está asegurado en cada acto eleccionario. El problema es que la Corte funciona todo el año. Sí. Y no solo organiza elecciones nacionales, sino que organiza otro tipo de actos, está actualizando permanentemente su registro cívico, está inscribiendo ciudadanos, haciendo traslados, renovaciones, todo eso tiene costo. Y los gastos de funcionamiento de que dispone por asignación presupuestal hacen que en los meses de abril, mayo a más tardar, la Corte ya no tenga recursos y deba pedir refuerzos de crédito al Ministerio de Economía para poder seguir funcionando. Esa es la realidad de la Corte. A ver, no es la primera vez que una situación de esta se da y uno de repente se pregunta por qué cuando se asignan los recursos ya no se prevén que estas situaciones se van a plantear y se toman las medidas del caso haciendo una adecuación, valga la redundancia, adecuada a lo que ya sabemos que va a pasar, porque si hay algo que da certezas es el tipo de trabajo y el tipo de actividades que entre elección y elección también la Corte desarrolla. Está bien, es así, pero yo le voy a dar una impresión personal que creo que es compartida por todos los ministros. En realidad, lo que importa es que los actos eleccionarios salgan bien, y los actos eleccionarios salen siempre bien. Y yo diría cada vez mejor, porque se ha incorporado tecnología que nos permite tener los datos en tiempo real en la página web de la Corte Electoral, cosa que antes no ocurría. Pero todo eso tiene un costo. No solo el costo de la elección, el mantenimiento de esas herramientas informáticas hace que
los gastos de funcionamiento sean cada vez más insuficientes, porque hay que pagar el alquiler en la web de Antel de nuestros servidores, por ejemplo, cosa que antes no teníamos. Tenemos que mantener y actualizar los sistemas informáticos, eso tiene un costo, es un costo elevado, que se hace a través de UTCONEX, pero también se hace a través de operadores privados, eso es un costo permanente, que no está en los costos de un acto eleccionario, sino en los costos de todo el año de funcionamiento. El tema es que la asignación presupuestal de gastos para la Corte, tanto gastos de funcionamiento como inversiones, proviene de el año 2000, el presupuesto del año 2000 o quizás el anterior. Esa partida nunca se ha actualizado, entonces, lógicamente, cada vez, ante una partida presupuestal fija, cada vez se gasta antes, porque claro, los servicios que contrata son distintos y cada vez más costosos, y además porque se actualizan los costos y no se actualiza la partida presupuestal. Bueno. Esa es la realidad de la Corte. Nosotros hemos tenido algunas contribuciones, y ya termino con esto para darle un panorama. El crédito presupuestal de la Corte en gasto de funcionamiento, por ejemplo, es de 105 millones por año. Nos han permitido en la última ley de presupuesto transponer de sueldos, digamos, las vacantes que no se llenan, y eso generan en general una cantidad de dinero que nos permiten transponerlo para gasto de funcionamiento, y esa transposición autorizada por ley es de hasta 20 millones. Y en la última rendición de cuentas, en la última ley de rendición de cuentas, también se nos asignó una partida de 10 millones más. Por tanto, aquel crédito presupuestal de 105 millones en realidad es de 135. Y este año además nos dieron otro incremento para gastos de funcionamiento de 7 millones más en carácter permanente. O sea que bueno, podemos decir que tenemos un presupuesto para gastos de funcionamiento de 142 millones. Eso en mayo o junio de cada año está totalmente imputado y tenemos que pedir refuerzos de crédito para seguir funcionando. Allí el artículo del diario El País dice que no hay dinero para las garrafas, por ejemplo. ¿Es tan así la cosa? Es así. Cuando se nos termina el crédito de gastos de funcionamiento, no tenemos crédito para comprar garrafa, para comprar papel higiénico, para hacer reparaciones, para pagarle a UTE y Antel, para pagar el data center de Antel donde tenemos nuestros servidores. Es decir, son muchos gastos, entre ellos las garrafas, sí, es cierto. También es cierto que el Ministerio de Economía nos da refuerzos de crédito que solicitamos para poder terminar el ejercicio, y en general lo hacemos. Pero esos refuerzos de crédito en general son menos de lo que la Corte pide a Economía. Entonces hay algunos gastos que tenemos que ir dejando para atrás. Los que son menos urgentes van quedando para atrás y van quedando año a año. Y ese es el problema. ¿Qué cantidad de empleados tiene la Corte Electoral en todo el país? Y tiene alrededor de 870 más o menos. ¿Son suficientes? Llegó a tener... ¿Perdón? ¿Son suficientes? El problema no es tanto la cantidad de personal. La Corte llegó a tener 1.500 funcionarios, pero también es cierto que los procesos ahora, la informatización hace que se puede hacer el mismo trabajo con menos funcionarios. De todas maneras, ahora tenemos por delante un ingreso de funcionarios que seguramente antes de fin de año van a ingresar de alrededor de 100 vacantes. Si bien hay algunas oficinas que tienen problemas de personal, como la de La Valleja, con estos ingresos vamos a empezar a resolverlo. No es tanto el problema de recursos humanos, el problema es de recursos económicos, en particular gastos de funcionamiento. Ese es el gran problema que tiene año a año la Corte, porque es un organismo deficitario en esa materia. Cuando entramos en tiempos electorales, como le llamamos en nuestro país, es como una maratón en etapas, ¿verdad? Como yo también lo decía al principio, tenemos 4 instancias en muy corto tiempo, las cuales todas están bajo la responsabilidad de la Corte Electoral. La experiencia que dice que para dar respuesta a esas 4 maratones, la Corte de alguna forma se ve superada en los tiempos por no poder de repente trabajar con la tranquilidad necesaria y el tiempo necesario entre una instancia y otra. No, reitero lo que dije al principio. Los actos eleccionarios
las garantías de los actos eleccionarios y el éxito de los actos eleccionarios está asegurado por la profesionalidad y la responsabilidad que tienen los funcionarios electorales y porque los recursos para los actos eleccionarios siempre están. Por lo tanto, el problema para la Corte Electoral no es organizar una elección, lo cual sabe hacer y hace muy bien. Y los recursos económicos necesarios se obtienen. El problema es el funcionamiento en el resto del año. Quiero ser muy claro en esto. Aquí no está en riesgo los actos eleccionarios. Pero Castel, discúlpeme, pero yo no le preguntaba, por un tema económico, yo le preguntaba por un tema de logística, de capacidad de trabajo y de respuesta a tanto trabajo en tan corto plazo, porque en definitiva todo se da en más o menos 18 meses, ¿sí? Sí. Las 4 instancias electorales. Existe la experiencia suficiente en los funcionarios electorales y el compromiso de todos y de los 9 ministros para asegurar que los actos eleccionarios se organizan y se realizan exitosamente. Por supuesto que es un esfuerzo particular comparado con la actividad del resto del año, pero nosotros empezamos a trabajar en el ciclo electoral 2024-2025 ya a fines del año pasado. Y este año, al punto que ya pedimos un adelanto del presupuesto de la elección, que nos fue concedido por Economía, porque algunas adquisiciones, los procesos de adquisiciones hay que empezarlos a hacer ahora para llegar a tiempo para las elecciones internas, la elección de octubre, el eventual balotaje y las elecciones departamentales y municipales del año 25. Nosotros tenemos planificado el trabajo, el personal lo conoce, ya estamos trabajando en eso y reitero, si bien eso es una sobrecarga en relación al trabajo habitual, la Corte y sus funcionarios están preparados y capacitados para llevar con éxito esos actos eleccionarios a los que usted hace mención. Bien, teniendo en cuenta todas las incorporaciones tecnológicas y demás, estas elecciones que vienen, ¿van a tener aspectos, digamos, diferenciales en lo que tiene que ver con la estructura del funcionamiento? ¿Van a haber cosas que van a ser diferentes en estas elecciones que en las últimas 4 anteriores, por ejemplo? Seguramente no, pero en el próximo ciclo electoral, que empezaría en el año 29, sí, si obtenemos los recursos necesarios, ahí sí habría innovaciones. Lo que nosotros apostamos es, en este ciclo electoral, hacer algunas experiencias piloto de novedades tecnológicas que puedan ser aplicadas en el siguiente ciclo electoral del año 2029. Y esos son lo que se llaman los escáneres biométricos. Nosotros aspiramos 2 cosas. Que para el 29 el control de la identidad del votante, más allá de lo que establece la ley, que como ustedes conocen es cuando el votante se presenta ante la Comisión Receptora de Votos, la Comisión Receptora de Votos tiene, digamos, lo que se llama la copia de la credencial, el legajo, sí, donde la Comisión Receptora comprueba la identidad del votante a través de la foto que tenemos en el registro, en la hoja electoral. Sin perjuicio de eso, y cumpliendo con la ley, porque eso es lo que la ley establece, queremos incorporar otra forma de control de identidad, que es a través de un registro biométrico de la huella dactilar del votante. Para esto es necesario adquirir los equipos correspondientes, contratar la tecnología necesaria para hacerlo funcionar en forma exitosa, y lo que aspiramos es, para este ciclo electoral, en algunos lugares, en forma piloto, experimentar esto para después sí hacer la adquisición de todos los equipos para en el ciclo electoral 29 poder incorporar esta novedad. Y lo otro es el registro de las huellas dactilares, también tecnológicamente con escáneres biométricos, porque lo que está ocurriendo es que cuando se registran las huellas dactilares, nosotros lo hacemos a través de la tinta y la impresión en un papel, ¿verdad?, en la hoja electoral. Ese procedimiento prácticamente no se hace en ningún lugar más del mundo, al punto que es muy difícil poder adquirir esa tinta, que es especial para la toma de impresiones, porque prácticamente esa práctica está en desuso. Entonces lo que aspiramos es a poder hacer los registros a través de escáneres biométricos
que también supone una gran inversión para la Corte, y la aspiración es, paulatinamente, mediante un proceso, llegar a poder hacer el registro biométrico de esa manera. Esos son los dos desafíos. Para eso, en esta rendición de cuentas, la Corte presentó algunos artículos para financiar esto que yo le explicaba, para hacer en forma piloto a partir de este ciclo electoral y poder aplicarlo para el siguiente ciclo electoral. Lamentablemente, por lo menos en el proyecto, en el mensaje del Poder Ejecutivo, se recoge parcialmente esa aspiración de la Corte. Nosotros aspirábamos a 10 millones de pesos para invertir en los escáneres biométricos y se nos han otorgado hasta ahora, en el mensaje del Poder Ejecutivo, 4 millones de pesos. También pedimos un incremento en los gastos de funcionamiento de 14 millones para financiar el data center de Antel, donde tenemos nuestros servidores, y obtuvimos en el mensaje del Poder Ejecutivo 3 millones. Esto nos ayuda a resolver parcialmente los problemas, pero no de la forma que lo hubiéramos deseado, de acuerdo al articulado que la Corte planteó. No sé si con eso queda más o menos... Sí, queda respondido. ¿Y todo esto que hemos hablado, significa que Uruguay todavía está lejos del voto electrónico? Bueno, ese es otro tema. No sé si está lejos. Desde el punto de vista tecnológico, creo que no estamos lejos. El tema es que exista la convicción y la voluntad política de recorrer ese camino. Yo creo que hoy por hoy no es un tema que esté en debate entre los ministros de la Corte Electoral o dentro del sistema político. No es un tema que esté en debate hoy. Por lo que yo diría que tecnológicamente seguramente sería posible. El tema es tomar la decisión política de recorrer ese camino, cosa que personalmente no percibo que vaya a ocurrir en el corto tiempo. Ha sido muy amable, gracias por este tiempo. Gracias a ustedes, y un saludo a ustedes y a la audiencia, y estoy a las órdenes para cuando quieran consultar. Ha sido muy amable, buena jornada, hasta pronto. Gracias, igualmente. La conversación era con Alberto Castelar, ministro de la Corte Electoral de nuestro país. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.